No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en divoxradio.com. Muy bien, y ya estamos de vuelta de esta pausa musical y vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Juan Alberto Lecaros, director del Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo, abogado de la Universidad de Chile, bachiller en Filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma, tiene un magíster en Bioética en España, doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid, y también, bueno, es docente del Centro de Bioética de la Universidad del Desarrollo, trabajando en la Facultad de Medicina. Juan Alberto, un gusto tenerte en este programa. Bueno, muchas gracias Nancy por la invitación. Pamela, también agradecido de estar en esta instancia para poder conversar temas de interés nacionales, colectivos, mundiales. Oye, la primera pregunta que se nos viene al tiro, ¿no es cierto?, a la cabeza, es cómo pasas tú a estos temas, ¿no es cierto?, de cómo la bioética o este comportamiento social que uno esperaría tan importante, o la implicancia social que tiene el hacer una economía, una actividad económica, puede ser visto desde esta arista. ¿Cómo llegaste a este mundo? ¿Cuál es la importancia que tiene? Si nos puedes explicar, por favor, Alberto. Mira, Pamela, yo pasé del derecho, no queriendo ser un abogado en ejercicio y muy interesado más en la filosofía, en las humanidades, y llegué a la filosofía por un biólogo y pensador, un filósofo, diría yo, Francisco Varela, que me enseñó, digamos, partiendo del fenómeno de la vida, a llegar quizás a las raíces éticas de la vida. Y curiosamente el camino me fue llevando, cuando estaba estudiando filosofía, yo fui especializándome en temas de éticas aplicadas, especialmente éticas medioambientales, y seguí y estudié muchísimo y hice mi tesis doctoral en un filósofo que fue paradigmático en las éticas contemporáneas, es Hans Jonas, las éticas de la responsabilidad, las éticas para las generaciones futuras, ¿no? ¿Qué ética necesitamos hoy en día para un mundo globalizado, ¿no? Y él ponía en el corazón de su ética el cuidar, ¿no? Y el cuidar es un fenómeno biológico propio de nosotros como mamíferos, así que quizás la conexión entre la biología y la ética está en el corazón de mis intereses. Y llegué a los temas de ética medioambiental un poco siendo profesor en Barcelona, en el magíster de bioética donde yo me formé. Yo enseñaba bioética global, ¿no? La ética medioambiental con la perspectiva de ética de la globalización. Y ahí me di cuenta que el discurso de los años 70 era súper abstracto y me interesé mucho más por los enfoques más aplicados como de conflictos socioambientales, ¿no? De justicia ambiental. Y ahí he llegado poco a poco a estos temas más aplicados a Chile también. Y estoy llevando a cabo un proyecto en eso. Esto de los problemas que observamos en la industria, sobre todo en la industria minera, Nancy, yo recuerdo haber ido a varios seminarios donde las compañías hablaban de ojalá en el futuro poder disminuir la judicialización, ¿no es cierto? Como poco a poco nos estábamos llenando de procesos judiciales para poder seguir operando. En el fondo se analizaba como un problema de conversación entre la industria y las comunidades, el llevarse bien, el ser compatible. Pero lo que tú mencionas es algo mucho más profundo que eso. No pasa por tener un RCA muy bueno, tener una persona encargada de las comunidades y que mantenga un constante link con lo que piensa o siente la comunidad. Esto es mucho más profundo que eso. La bioética define un poco los valores, los comportamientos desde una responsabilidad, ¿o no? Es más profundo que simplemente mantener buenas relaciones. Bueno, yo te diría que la bioética nace como la necesidad de tener una ética de acuerdo a la capacidad que hoy en día que tiene el ser humano de transformación de nuestras vidas y del lugar donde vivimos. Es decir, estamos viviendo tiempos, diría yo, de la segunda mitad del siglo XX, de éticas de largo alcance, es decir, la capacidad de destrucción masiva que logró el hombre, por ejemplo, con
con la energía nuclear y la bomba atómica, eso significó un cambio de percepción muy fuerte. Y eso, sumado a otro cambio de percepción muy fuerte, que tuvo un impacto ético, que fue mirar nuestra Tierra desde afuera. Y eso en los años, digamos, el primer viaje fuera del Apolo, digamos, mirando la Tierra, la fragilidad de esa esfera celeste, también hizo generar un cambio muy importante a la ética, y pasamos de la cuestión social, se podría decir, de fin del siglo XIX, a la cuestión ecológica, ¿no? Y esa cuestión ecológica estaba asociada a la capacidad de transformación del ser humano enorme. Lo que llamó el biofísico y el geólogo que acuñó el nombre de biosfera, la capacidad extraordinaria que tiene el hombre de ser una fuerza de transformación geoplanetaria de escala enorme. Y hoy en día estamos viviendo un mundo, digamos, que nuestra capacidad tecnológica ha quedado muy desfasada de nuestra capacidad de poder asimilar y poder responder éticamente a eso, ¿no? Y bioética nace en ese contexto, ¿no? Es una ética que tiene una preocupación de una ética de largo alcance en el espacio, es decir, es una ética que nos compromete a todos como humanidad, y una ética hacia el futuro, porque hoy en día lo que podemos hacer puede impactar a 3, 4, 5 sucesivas generaciones. Es decir, basta decirte, por ejemplo, la modificación genética en el ser humano tiene un impacto que puede llegar indefinidamente a las generaciones futuras. Bueno, sí. perdón. No, que también, qué interesante el tema, porque influye incluso a otros planetas, porque hoy día tú ves cómo la basura espacial es impresionante, la cantidad que hay, cómo está interfiriendo, y además estamos ya yendo a otros planetas, como Marte, donde se habla de instalar, ¿no es cierto?, primeras estaciones de vida extraterrestres. Entonces, sin una buena definición de estos aspectos, ir ya a afectar incluso a otro planeta, es súper interesante el tema. Bueno, interesante esa mirada, porque yo creo que los conflictos ecológicos no son solo ecológicos, son conflictos sociales ecológicos, son socioambientales, indisolublemente. Es decir, nosotros como seres vivos necesitamos, como todo ser vivo, un entorno, pero claro, nosotros tenemos capacidad ahora de llegar a modificar todo nuestro entorno, de cualquier punto del planeta, y pareciera que también fuera, digamos, de nuestro planeta, pero yo soy de los que, digamos, sigo la frase de un filósofo y un ecologista político español que yo admiro mucho, Jorge Rickman, que decía en un libro de él que titula somos de los que no quieren viajar a Marte, ¿no? Somos de los que queremos hacer una transformación desde la Tierra, ¿no? El ser humano, digamos, estamos viviendo quizás tiempos bien curiosos, digamos, ya no un dualismo mente-cuerpo, sino una especie de un dualismo tierra-hombre, ¿eh? Como que pareciéramos que la Tierra, como pensaban a veces las sectas gnósticas dualistas, de que la Tierra es como una prisión para el hombre. Al final de cuentas, esa huida hacia adelante lo que genera es más desigualdad. Es decir, ¿quiénes serán los privilegiados para poder salir de probablemente un planeta, ya no una zona saturada ecológicamente y socialmente, sino un planeta saturado? La ciencia ficción nos ayuda mucho a entender eso. Sí, claro, a imaginarnos tal vez esos mundos y tratar de perseguir un mundo fuera de incluso alejándonos un poquitito de lo que somos, que eso es como la conexión con las personas y nuestro entorno. Y ahí, Alberto, a mí me gustaría llevarte al plano más desde las comunidades, porque finalmente nosotros tenemos estos desarrollos económicos, desarrollos tecnológicos que avanzan y a veces no nos damos cuenta y como que nos acercamos a los problemas cuando ya, incluso ahora, por ejemplo, si vemos el cambio climático, los efectos que está provocando, y todo esto ocurrió en mucho tiempo. ¿Qué pasa con la regulación, con los estados, con la ciencia y la capacidad de abordar los problemas que van surgiendo de este mismo desarrollo? ¿Qué ha pasado en Chile, por ejemplo? Porque me imagino que tú estás estudiando o estás analizando la realidad local. Sí, estoy interesado en la realidad local, y en concreto yo partí con un enfoque bien desde una teoría más bien ética, cómo encontrar principios éticos que nos ayuden a resolver conflictos socioambientales, pero finalmente me di cuenta que esa aproximación, que es muy utilizada en bioética clínica para resolver los problemas de toma de decisiones,
por ejemplo, al final de la vida, en los temas ambientales que tienen tantas variables, son tan complejos los problemas socioambientales, que esta aproximación más abstracta me funcionaba poco. Así que me fui acercando un poco más a la realidad y me fui interesando de por qué estamos denominando ciertas historias y espacios y zonas como zonas de sacrificio, qué hay detrás de eso, qué hay detrás de las historias ambientales en Chile, ¿no? Y eso en muchas perspectivas. Me interesa también, por ejemplo, cómo el mapa de conflictos ambientales muestra aquellas zonas donde la judicialización ha tenido un efecto. Y ten en cuenta que la justicia siempre llega tarde, el Estado está llegando tarde. Tu pregunta es súper amplia y compleja. Yo creo que la aproximación que tiene el Estado a los problemas hoy en día de zonas de sacrificio es como desfasada. Entonces, ¿cómo avanzamos hacia una transformación en esto? Tiene varias variantes. Una de ellas es diría yo, la normativa regulatoria, es decir, pero esos son simplemente ajustes incrementales en que uno puede hacer un sistema ya dado. Pero el punto es que nosotros hoy en día necesitamos como una transformación, una generación quizás de cambio en el modo de habitar, ¿no? Y de cómo los actores en un territorio habitan, ¿no? Ahí hay una conexión bien bonita entre el habitar, digamos, y nuestros hábitats, ¿no? Y nuestros hábitos. Al final la ética es una forma de aprender a habitar, ¿no? Es una forma también de comunicarnos con los otros en el entorno, que es siempre frágil y vulnerable. Y eso se nos olvida, es decir, la ética está para poder responder ante la fragilidad de los otros, digamos, en un contexto que es frágil. La vida es frágil, pero persistente, decía Francisco Varela. Alberto, y tú ahora estás con un proyecto Fondesit, supimos. Si nos puedes contar un poco de eso. Bueno, yo empecé a trabajar un proyecto Fondesit precisamente para desarrollar como principios éticos de nivel medio, le llamo yo, para abordar conflictos socioambientales, pero como estaba comentándote antes, me di cuenta que una aproximación muy abstracta a veces no sirve para estos problemas complejos, así que me he ido desplazando hacia una investigación más empírica y ahora estoy trabajando en el concepto 1 de zona de sacrificio, haciendo una revisión sistemática de este concepto que viene de las luchas ambientales, del racismo ambiental en los Estados Unidos, y que se importa aquí, especialmente por las ONG, y toma mucha fuerza en los movimientos de resistencia ambiental en Chile, en las llamadas zonas de sacrificio. Hay mucha literatura con la denominación de zona de sacrificio, especialmente en Chile, en Latinoamérica poco, pero es un concepto que toma mucha fuerza desde los años, diría yo, 60 en los Estados Unidos y especialmente en los años ya 90 con los movimientos de justicia ambiental, ¿no? Estas zonas en que se caracterizan básicamente por ser zonas de extracción, extractivistas muy fuertes, que generan un daño en los entornos muy fuertes, con un grado importante de destrucción ambiental y daño a la salud de las personas, ¿no? Y donde finalmente ese progreso no llega al territorio, a las localidades, sino más bien es para el progreso del Estado, digamos, o de la sociedad, pero a un costo muy alto. Ahí está el concepto, la idea de sacrificio, ¿no? Nancy, tú querías preguntar algo, si no, a mí me suena súper parecido, o sea, te escucho y escucho Antofagasta, porque el clamor popular en Antofagasta, porque incluso no solo se menciona el tema de las zonas de sacrificio en Calama y Antofagasta, sino que además se habla de esta zona de ser como de paso, tiene un nombre que no lo recuerdo en este momento, pero ser zona, se reclama mucho en la Antofagasta de no querer convertir a Antofagasta en simplemente una zona de tránsito. Hay una exigencia bastante grande de pedir que los turnos, por ejemplo, se fijen para que la gente pueda vivir y habitar, porque a la medida que habitan en Antofagasta o Calama, mejora la ciudad también, porque las mismas compañías se preocupan de tener un mejor estándar en los lugares donde tiene que vivir su gente. Entonces, cuando no lo hace y genera turnos que son diferentes, entonces hay un efecto directo en la calidad de vida de las personas de esa ciudad. Que se transforman finalmente en ciudades dormitorios nomás. Eso. ¿no?
y obviamente el desarrollo, como decía Alberto, no les llega y al final internalizan todos los que son los costos de esta producción o del extractivismo. Alberto, vamos a hacer una pausa y a la vuelta nos gustaría que conversáramos sobre este tema, cómo se ve que está, no sé si avanzando en otros países o cómo lo ves que podríamos avanzar en Chile. Y a propósito del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, cómo estas problemáticas, que son grandes problemáticas del país, se transforman en un, a mí no me gusta decir una oportunidad, porque aquí en realidad es un problema, una problemática de la cual nos tenemos que hacer cargo, pero que tenemos el conocimiento y tenemos las capacidades como para hacerlo. Y también cómo avanzamos desde la regulación, desde tal vez lo que puedan hacer las empresas, ya no con la simple responsabilidad social empresarial, sino que con mejores estándares. A ver si ahondamos un poquitito más en eso, pero vamos a una pequeña pausa para que prepares tu respuesta, ¿te parece? Muy bien, perfecto. Nos vemos entonces.